Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Buen día para todos. El pasaje del Evangelio que hemos escuchado nos narra a Jesús iniciando su ministerio en Nazaret, el lugar en el cual creció y por lo tanto donde era muy conocido. A este episodio también se le conoce como el mensaje programático de Jesús, ya que describe toda la acción misionera que llevará a cabo para hacer la voluntad de su Padre. Es allí en la sinagoga, donde participando del culto litúrgico de la comunidad, se presenta como el profeta, encarnando las palabras del profeta Isaías e iniciando su ministerio como Mesías, y así dar cumplimiento a las Sagradas Escrituras. La actividad pública de Jesús comienza con el anuncio solemne que dirige a sus paisanos de Nazaret, reunidos en la sinagoga, a partir del texto del profeta Isaías. La predicación inicial nos proporciona la clave de lectura de la misión de Jesús, mientras que la reacción de sus conciudadanos prefigura su destino, tal como lo había predicho el anciano Simeón cuando fue presentado en el templo. Será signo de contradicción. Ciertamente, Jesús había crecido en la pequeña aldea de Galilea, llevando una vida ordinaria como cualquier otro hijo de familia, obediente a sus padres, educado y trabajador. Todos le conocían como el hijo de José o el hijo del carpintero, de quien aprendió el oficio y muchas otras virtudes que paulatinamente le llevaron a su adhesión de hijo de Dios. Después de haber recibido el bautismo y de superar la prueba en el desierto conocida como las tentaciones, él vuelve a Nazaret casi transformado, lleno del Espíritu Santo, para llevar a cumplimiento lo anunciado por Isaías, según lo que hemos escuchado. Como hombre de fe,
y como de costumbre, ese sábado participó de la asamblea litúrgica y se le encomendó la lectura. Tras haber proclamado el texto del profeta, Jesús toma la palabra. El evangelista subraya la solemnidad del momento, pues todos los presentes tenían puesta su mirada en él. Y después del breve silencio, Jesús realiza la afirmación definitiva: hoy se ha cumplido en mi persona el pasaje de la Escritura que acaban de escuchar. Según el texto profético leído por el Maestro y releído a la luz de la fe, la misión de Jesús tiene dos aspectos íntimamente unidos entre sí: anuncio y liberación. Al primero se refieren las frases anunciar la buena noticia a los pobres y proclamar el año de gracia del Señor. El segundo se corrobora con las expresiones proclamar la liberación a los cautivos, dar vista a los ciegos y liberar a los oprimidos. El año de gracia del Señor se refiere al del jubileo, y recordemos que en el año jubilar se condonaban todas las deudas y se liberaba a los esclavos. Luego entonces se comprende el porqué de las palabras expresadas por Jesús. Estas describen cabalmente la misión que Él está a punto de empezar: llevar un mensaje alegre y realizar la salvación de los que sufren en el cuerpo y en el espíritu. El diálogo narrado registra la reacción de la gente de Nazaret, de asombro y admiración, e insinúa cierto prejuicio: ¿no es este el hijo de José? Posteriormente será de descontento y enojo cuando se les confronta su actitud incrédula citando los acontecimientos de Elías y Eliseo, pues el favor de Dios fue manifestado en beneficio de los extranjeros y no del pueblo elegido. En concreto, si el pueblo rechaza al profeta, la salvación se ofrecerá a los pueblos paganos. Este anuncio o confrontación provoca la indignación de los oyentes, cuya reacción violenta prefigura el rechazo de Cristo por parte del pueblo judío, anticipando el acontecimiento de la pasión, pero también la victoria de Jesús sobre la muerte, su gloriosa resurrección. Pues Jesús pasa ileso en medio de la muchedumbre enfurecida y continúa su camino. Queridos hermanos, la fuerza y la realidad del reino de Cristo está presente en cada hombre y mujer de nuestro tiempo. El reino ha dejado de ser una simple meta de futuro a la que todos tendemos. Cuando Jesús proclama: hoy se ha cumplido el pasaje de la Escritura, alude a la verdad fundamental, a la exigencia de conversión y liberación a la que todos estamos llamados. Sí, todos estamos incluidos en ese proyecto de salvación, pues el amor de Dios no es solo una presencia ideal y tierna en el alma, sino una fuerza que actúa y se ofrece a cada uno de nosotros. Era natural que una realidad tan importante, que había permanecido en silencio durante tanto tiempo, saliera a la luz, y que el misterio mantenido cuidadosamente escondido se manifestara algún día en todo su esplendor.